Manhattan. 10 kilómetros de recorrido. Este 30 de agosto a 9 de la mañana. Lugar: Centro Histórico Zacatecas. Todos a favor porque la moneda de plata circule de forma permanente como dinero. TV Azteca, patrocinador oficial. Fue un hecho histórico. Zacatecas se convirtió en el anfitrión de la primera carrera nacional por la plata. Autoridades estatales, municipales, deportivas y de la Asociación Pro Plata hicieron el anuncio. Este es un momento pues histórico de esta carrera porque es la primera carrera que hacemos nacional por la plata. Esto es en favor a la iniciativa que tenemos en el Congreso para monetizar la plata como dinero. Fue el pasado 24 de julio cuando se dieron los pormenores e inmediatamente se reflejó la respuesta de los zacatecanos. Está bien porque ya así también se fomentaría también más el uso de la moneda de plata y pues qué mejor manera de integrarla con deporte. La plata en favor del deporte o el deporte para apoyar a la plata. Una mezcla que surtió efecto desde mucho antes del 30 de agosto, cuando la justa deportiva tendría lugar. Centenares de deportistas hicieron largas filas a las afueras de TV Azteca Zacatecas para inscribirse. Uno a uno recibieron playera, medalla y 2 boletos que horas después de la carrera les daría el acceso a un festival cultural y musical. Estar orgullosos de que sea aquí en Zacatecas la primera carrera por la plata. Amanecía y los parques, estadios y centros deportivos lucían abarrotados, todos con un mismo objetivo. Aquí en el estadio han estado repartiendo folletos, en el radio, está la página del Congreso, en internet. Si eso lo ligan con iniciativas, al menos así uno conoce la iniciativa, ¿no? Ya sabes que por qué se hace la carrera es para promover que sea una moneda de plata y todo eso. Entonces, está bien, está muy bien. Es una manera que la gente conozca más las iniciativas que tienen los diputados. Serían 5 categorías, 10 kilómetros y el circuito del centro histórico. Siendo Zacatecas el principal productor de plata y que seamos la primera carrera para impulsar esa moneda, pues qué bueno. Así, la convocatoria rompió fronteras porque atrajo a corredores internacionales. Uno de ellos es el keniano John Ekulán. Es muy buena para premio como la plata. A las 11 muy bien. Y claro, aquí también se dieron cita hombres de talla olímpica, como el zacatecano Juan Carlos Romero. Les invito a todos a que vengan a la carrera por la plata. Por acá los esperamos los zacatecanos con los brazos abiertos. Faltaban 3 días y todo estaba prácticamente listo para recibir a los corredores. Ya tenemos la ciudad preparada, lista para recibir a todos los corredores, para darle realce a esta primera carrera de la plata que bueno, busca, como todos lo saben, pues el lograr introducir a la moneda de plata como una moneda de gasto corriente en el país. Es muy importante que los proyectos de visión de país o de un mejor país estén relacionados directamente con situaciones de actividad social o de movimiento social, porque esto como el espectáculo que va a haber con artistas, pues hace que la gente se involucre y ya entre esa fiesta colectiva que se hace en la ciudad, pues les vas explicando de qué se trata el proyecto de don Hugo Salinas, que ha sido, pues ya tiene muchos años planteándolo. Que monetizar la plata no cuesta un solo centavo, es un regalo que nos hacemos decidiendo aquí, los señores diputados decidiendo que se monetiza, le hacen un regalo magnífico al país. Este nuevo aire que toma el proyecto con la carrera en Zacatecas, con el estado productor de plata, con una feria internacional de la plata que tenemos nosotros el año que viene, en mayo de 2009, pues sin duda fortalece estos proyectos y involucra a la sociedad. Se están juntando aspectos muy importantes, que es la cultura del ahorro y que es la cultura física, que es muy importante en estos momentos. Entonces yo creo que estamos ya listos aquí para recibir a más de 1000 corredores que estarán participando el próximo sábado en punto a las 9 de la mañana en las principales calles del centro histórico de Zacatecas. La verdad es que es un privilegio, una distinción para Zacatecas poder ser sede de esta importantísima carrera, que además turísticamente nos va a proyectar muchísimo. Que la carrera pues también logre su objetivo de promocionar el uso de la moneda de la plata, ¿no? Y si algo pudo conjuntar a todas las fuerzas políticas en Zacatecas, fue la plata. Legisladores de todos los colores partidistas tomaron la bandera de la moneda de plata como suya.
tiene el respaldo de los gobernadores a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores y bueno, tenemos amplias expectativas de que esta iniciativa se traduzca en ley en este próximo periodo ordinario. La gente necesita certeza y sería bueno tenerlo en plata. Los grupos con alguna discapacidad, los grupos vulnerables, pues vemos que el ahorro es muy bueno y tiene muy buenos intereses. Mezclar el deporte con una iniciativa tan importante como es la de institucionalizar, repito, una moneda como la que se plantea. Lo que puede generar es que exista el auténtico valor de esa moneda y que por lo tanto exista perfecta concordancia, y creo que pudiera ser una buena medida para los mexicanos. Sí, vamos a correr nosotros, pero lo que nos urge que corra es la iniciativa en el Congreso de la Unión para que ya se apruebe la puesta en circulación de la moneda de plata. Faltaban 24 horas y Zacatecas vivía el ambiente de fiesta. Llegaron actores, intelectuales, legisladores, un cúmulo de personalidades para unirse a la causa, monetizar la plata para México. Ya tus niños pueden sonreír. México, eres fuerte. La grandeza es tu porvenir. México, eres grande. Ya brilló tu libertad. México, eres fuerte. ¡Viva nuestra plata! ¡Sí, señor! Tu moneda nacional. Como parte de las actividades previas a la carrera, un cóctel dio la bienvenida a los principales promotores. Que a esta moneda se le den las características legales para que vuelva a ser dinero. Creo que el reconocer que México pues, es líder normalmente en la producción de plata y acompañarlo con esta serie de iniciativas que además conllevan una serie de beneficios a la sociedad es muy bueno. Así llegó el momento, un día en que las calles se colmaron de mexicanos apoyando la plata. Las expectativas fueron superadas, más de 1,400 corredores marcó el contador. Así la gobernadora de Zacatecas dio el banderazo de salida. Lo veo maravilloso, con mucho entusiasmo, 1,400 corriendo, la verdad es que es impresionante. Niños, jóvenes, mujeres, extranjeros, olímpicos, ninguno fue olvidado. Absolutamente todos corrieron por la plata. ¡Eso es todo, campeón! ¡Ándele, ándele! ¡Sí se puede! ¡Ánimo! Al final, todos llegaron a la ansiada meta. Muy bonita, con la familia. Ahora que estamos aquí, yo y mi hermano corremos, la familia Trejo. Una carrera que se esperaba, que todos esperábamos, y muy bonita la carrera. Aquí hay un ambiente realmente de mucha participación, eso que usted dice es real. Había desde jovencitos hasta personas mayores ya muy grandes y todos prácticamente terminaron la carrera, que no es fácil. Queremos que la moneda de plata se convierta en una moneda de uso normal, uso cotidiano, y esperamos que los legisladores vean todas las ventajas. Tiene muchas para el país, pero además también es un impulso a estados productores de plata, mineros como Zacatecas y como muchos otros. Nos da la posibilidad a las personas no solamente de darle relevancia a nuestras entidades, sino individualmente de tener una moneda que vale, de uso corriente y también incluso para ahorrar. Impacta en la economía positivamente. Bueno, esta iniciativa de la moneda nos parece también una iniciativa muy de vanguardia. 2 mexicanos fueron los ganadores, seguidos de un keniano, pero todos, absolutamente todos, ganaron por el simple hecho de apoyar una iniciativa en favor de nuestro país. No pudo existir mejor escenario que este, el Centro Platero, para coronar a los grandes guerreros de la plata. Así Juan Hernández se llevó el primer lugar con un tiempo de 28 minutos 37 segundos. Me dieron 20 onzas de plata como mejor zacatecano y 20 por haber ganado. Instantes después, un gran concierto de estrellas de TV Azteca iluminó el escenario. Así llegaban a su fin una serie de festejos culturales, deportivos y musicales que convergen en un lugar común: hacer de la plata una moneda para los mexicanos.